Evangelio de hoy. Domingo 19 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después de un tiempo, se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga una y otra vez a fastidiarme». Y dijo el Señor: «Escuchad lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche. ¿Y les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza de la perseverancia en la oración. En el pasaje de Lucas, Jesús nos ofrece una profunda enseñanza sobre la perseverancia en la oración a través de la parábola de la viuda persistente. Este relato es una de las muchas enseñanzas de Jesús sobre la importancia de la fe y la confianza en la providencia de Dios. En un contexto donde las adversidades y las injusticias son una realidad común, esta parábola nos invita a no rendirnos, sino a continuar orando y buscando la justicia, sabiendo que Dios, nuestro justo juez, escuchará nuestras súplicas. En este pasaje, no solo se habla de la perseverancia, sino también de la naturaleza de Dios como un juez justo y misericordioso, que se preocupa por las necesidades de sus hijos. La situación de la viuda, una vida marcada por la vulnerabilidad. La parábola comienza con la imagen de una viuda que, en el contexto cultural de la época, representaba a una mujer vulnerable, sin recursos y sin apoyo familiar. En la sociedad judía, ser viuda significaba estar expuesta a la pobreza, al desamparo y, muchas veces, a la explotación. La viuda de esta parábola no solo está en una situación de vulnerabilidad, sino que también busca justicia. Es importante reconocer que su petición no es trivial ni egoísta, sino que se trata de una solicitud legítima. El deseo de justicia ante una injusticia. La viuda busca que su adversario reciba lo que le corresponde, que se le haga justicia. Este personaje, aunque vulnerable, es un ejemplo de valentía y determinación. En lugar de resignarse a su situación de desventaja, la viuda toma la decisión de enfrentarse al juez, aunque éste sea injusto y no le brinde la atención que necesita. La figura de la viuda en esta parábola no solo simboliza la necesidad de justicia, sino también la persistencia frente a la adversidad. Ella no se rinde, sino que, día tras día, busca la atención del juez, mostrando una determinación que finalmente la lleva a obtener lo que desea. El juez injusto, un contraste con la justicia divina. En contraste con la viuda, Jesús introduce la figura de un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Este juez es descrito como alguien completamente indiferente a la justicia, que no tiene en cuenta ni la ley de Dios ni la moralidad humana. La actitud del juez refleja la corrupción y la dureza de corazón que pueden encontrarse en aquellos que ocupan posiciones de poder.
pero que carecen de un sentido profundo, de justicia y de compasión por los demás. Es interesante que Jesús no presenta a este juez como un personaje negativo solo por su falta de piedad o temor a Dios, sino porque su indiferencia hacia la justicia lo convierte en un obstáculo para los que buscan ayuda. La viuda, que debería ser protegida por la justicia, se ve obligada a enfrentarse a un juez que no muestra ni misericordia ni consideración por su situación. Sin embargo, lo que el juez no tiene en su corazón es precisamente lo que mueve a la viuda a seguir insistiendo en su petición. Este juez es, de alguna manera, una representación de las fuerzas de la injusticia en el mundo. A lo largo de la historia, muchos se han visto obligados a enfrentarse a instituciones, sistemas y autoridades que, al igual que este juez, no se interesan por la justicia ni por el bienestar de las personas más vulnerables. Sin embargo, lo que muestra la parábola es que, a pesar de la indiferencia de los que ostentan poder, la perseverancia en la oración y la insistencia en la búsqueda de justicia pueden, eventualmente, llevar al triunfo de lo que es justo. La persistencia de la viuda, un modelo de fe y confianza. La viuda, a pesar de ser ignorada una y otra vez, no se rinde. Su persistencia es clave en esta parábola. Y es un ejemplo de cómo la fe debe manifestarse en la práctica. Jesús nos invita a aprender de su persistencia, a no rendirnos ante las dificultades y a seguir buscando la justicia de Dios con una fe inquebrantable. En la vida cristiana, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que parece que nuestras oraciones no son escuchadas, o que la justicia tarda en llegar. La tentación de desanimarnos puede ser grande, pero la parábola nos recuerda que la perseverancia es fundamental. La viuda no se rinde ante la aparente indiferencia del juez. Ella sabe que su solicitud es justa y que tiene derecho a ser atendida. De igual manera, en nuestra relación con Dios, sabemos que Él es un juez justo, lleno de misericordia y bondad. La insistencia de la viuda no es solo un acto de resistencia, sino una manifestación de confianza en que, al final, la justicia será hecha. Esta confianza es lo que impulsa a la viuda a seguir adelante, a no permitir que la desesperanza ni la frustración la aparten de su objetivo. La lección aquí es clara. La oración persistente no se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de profundizar nuestra relación con Él. A través de la oración persistente, aprendemos a confiar más profundamente en su plan, a aceptar su voluntad y a seguir buscando la justicia divina con un corazón lleno de fe. La perseverancia en la oración fortalece nuestra confianza en Dios y nos prepara para recibir lo que Él ha prometido en su tiempo perfecto. La respuesta del juez, una justicia forzada por la persistencia. Al final de la parábola, el juez finalmente cede a la solicitud de la viuda. No porque sienta compasión, sino porque está cansado de su insistencia. Este desenlace puede parecer anticlimático, pero es, en realidad, una lección profunda sobre el poder de la persistencia. Aunque el juez no tiene en su corazón la motivación adecuada, la viuda consigue lo que pedía debido a su insistencia constante. Esta es la enseñanza que Jesús quiere transmitir.
Si incluso un juez injusto cede ante la persistencia de una viuda, cuanto más lo hará un Dios justo y lleno de amor por aquellos que confían en Él. La respuesta del juez es un contraste intencional con la respuesta de Dios. Dios, a diferencia de este juez, es un ser de misericordia infinita. Y su justicia no se ve forzada por nuestra persistencia, sino que es la respuesta natural a nuestra fe y confianza en Él. Dios no es indiferente a nuestras oraciones, ni se cansa de escucharnos. La parábola no solo nos enseña a ser persistentes, sino también a confiar en que, cuando oramos, estamos hablando con un Dios que nos ama, y que, en su bondad, responde a nuestras necesidades. La lección de la oración constante y la justicia divina. En este contexto, la parábola se convierte en una lección sobre la naturaleza de la oración. La oración no es solo un acto de pedir, sino una forma de mantenernos conectados con Dios, de crecer en confianza en su voluntad, y de entender que, en su tiempo, Él actuará de manera justa. La oración constante no significa que debamos insistir como si estuviéramos tratando de convencer a un ser indiferente o reacio, sino que implica un acto de fe y confianza en que, cuando oramos, Dios nos escucha. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y lo que nos corresponde será dado en el momento adecuado. Jesús, al final de la parábola, plantea una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente. ¿Encontrará fe en la tierra cuando regrese? Esta pregunta nos recuerda que la oración constante es un testimonio de nuestra fe. La perseverancia en la oración, especialmente en tiempos de dificultad, es una manifestación de la confianza inquebrantable en la bondad y justicia de Dios. A través de nuestra oración persistente, damos testimonio de que creemos en un Dios que siempre actúa con justicia, misericordia y amor, y que nunca se aparta de nosotros, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. La perseverancia como virtud cristiana. La parábola de la viuda persistente nos enseña que la perseverancia en la oración es una virtud fundamental en la vida cristiana. La persistencia no se trata de forzar la voluntad de Dios, sino de mantenernos firmes en nuestra confianza en Él. La viuda es un modelo de fe, que nos invita a seguir buscando la justicia divina con una confianza inquebrantable, sabiendo que Dios, en su tiempo perfecto, responderá a nuestras oraciones. La perseverancia en la oración es un acto de fe, una manera de mantenernos enfocados en la promesa de que Dios es justo y que, al final, todo será restaurado según su voluntad. Así, al aprender de esta parábola, nos enfrentamos a la vida con una renovada confianza en que Dios escucha nuestras súplicas y que su justicia, aunque a veces parece tardar, llegará en el momento perfecto. Al igual que la viuda, podemos ser valientes, persistentes y confiados en que el Dios justo nunca nos abandona. La relación entre la perseverancia y la justicia divina. En este pasaje, la figura de la viuda no solo resalta la importancia de la perseverancia, sino que también subraya la relación entre la oración persistente y la justicia divina. A lo largo de la historia, muchas personas han tenido que enfrentar situaciones de injusticia, ya sea a nivel personal o colectivo.
La viuda de esta parábola representa a aquellos que sufren la opresión de la injusticia en el mundo. Sin embargo, la viuda también nos muestra que la justicia no siempre se obtiene rápidamente y que, en ocasiones, es necesario persistir en la búsqueda de lo que es justo. En la vida cristiana, la justicia de Dios no solo está vinculada a las demandas que presentamos a Él en nuestras oraciones, sino también a nuestra confianza en que Él responderá. Es cierto que, en ocasiones, el tiempo de respuesta puede parecer largo. Pero eso no significa que Dios no esté atento a nuestras súplicas. Dios, al ser un juez justo, no pasará por alto los clamores de aquellos que buscan la justicia. Él conoce nuestras necesidades, nuestros sufrimientos y nuestras peticiones. Y Él actúa de acuerdo a su voluntad, que es siempre buena, perfecta y justa. La oración persistente es una expresión de nuestra confianza en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios actuará conforme a su justicia perfecta. La oración persistente como medio para fortalecer nuestra fe. La perseverancia en la oración también tiene un efecto profundo sobre nuestra vida de fe. Cuando oramos de manera persistente, estamos construyendo una relación más profunda con Dios. La oración no es solo un medio para pedir lo que necesitamos, sino también una oportunidad para aprender a confiar más plenamente en Dios y en su plan para nuestras vidas. A través de la oración continua, vamos desarrollando una mayor comprensión de la voluntad de Dios y de su tiempo, que es siempre más sabio que el nuestro. En muchos casos, la respuesta de Dios no llega de inmediato. Pero esto no debe desanimarnos. En lugar de ver la demora como una falta de respuesta, podemos entenderla como una oportunidad para madurar espiritualmente. La perseverancia nos enseña paciencia. Nos ayuda a enfocarnos en lo esencial. Y nos permite descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Incluso cuando no entendemos completamente las circunstancias. Así, la oración persistente no solo busca la resolución de nuestras peticiones, sino que también actúa como un medio para fortalecer nuestra fe. Al darnos la oportunidad de confiar en Dios en medio de la espera. La importancia de mantener una actitud constante de oración. En nuestra vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a la tentación de abandonar la oración cuando las respuestas no llegan de manera inmediata. La parábola de la viuda persistente nos recuerda que la oración no es algo que se debe practicar solo cuando necesitamos algo urgente, sino que debe ser una actitud constante. La oración es una forma de vivir en comunión con Dios. Un recordatorio de que nuestra vida no se desarrolla por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. La constante práctica de la oración nos mantiene conectados con Dios. Nos ayuda a discernir su voluntad. Y nos da la fuerza para enfrentar las dificultades de la vida con fe y esperanza. La viuda de la parábola nos muestra que, incluso en medio de la adversidad, no debemos cejar en nuestra búsqueda de justicia. Cada oración que elevamos, cada súplica que hacemos, es una forma de mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que estamos ante un Dios que nos escucha y que, a su debido tiempo, responderá.
La importancia de confiar en el tiempo de Dios. Uno de los aspectos más difíciles de la perseverancia en la oración es aprender a confiar en el tiempo de Dios. En la parábola, el juez finalmente cede a la viuda no por compasión, sino porque está cansado de su persistencia. Este desenlace es una enseñanza de que la perseverancia, aunque esencial, no es lo único que importa. También debemos aprender a confiar en el tiempo de respuesta de Dios. La demora en la respuesta a nuestras oraciones no es un signo de que Dios nos haya ignorado o que no nos quiera responder. Dios tiene un plan perfecto. Y sus tiempos no son nuestros tiempos. A menudo, nosotros queremos que Dios responda inmediatamente, según nuestra propia comprensión de lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuándo es el momento adecuado para darnos lo que necesitamos. La paciencia y la perseverancia en la oración son necesarias para ayudarnos a alinearnos con su voluntad. Al aprender a esperar en su tiempo, nos estamos formando como discípulos más maduros, más confiados en que Dios está en control de todas las cosas. La relación entre justicia y misericordia en el juicio divino. Es importante destacar que, aunque en la parábola el juez finalmente cede ante la persistencia de la viuda, su motivación no es la compasión o la justicia verdadera. Él simplemente lo hace para evitar que la viuda lo siga acosando. Sin embargo, en el caso de Dios, no hay ningún tipo de motivación egoísta ni indiferente. La justicia de Dios no está separada de su misericordia. El juicio divino es siempre justo, pero también es lleno de compasión. Dios no solo es justo en su juicio, sino que su justicia está impregnada con misericordia. En la vida cristiana, aprendemos que la justicia de Dios no es una justicia fría y distante, sino una justicia que se compadece de nosotros. Él sabe de nuestras luchas, nuestros sufrimientos y nuestras necesidades. Cuando oramos y perseveramos, no solo estamos buscando la justicia, sino también confiando en que Dios actuará con misericordia hacia nosotros. La justicia de Dios, aunque perfecta y absoluta, está acompañada de un amor incondicional que siempre busca lo mejor para sus hijos. La invitación a no perder la esperanza. Al final de la parábola, Jesús hace una pregunta crucial. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la actitud que debemos tener en nuestra relación con Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades. La viuda de la parábola no perdió la esperanza a pesar del rechazo inicial y la indiferencia del juez. Ella siguió adelante con su causa porque confiaba en que, al final, la justicia prevalecería. De manera similar, Jesús nos llama a no perder la esperanza, incluso cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan rápidamente. La fe se construye en la espera, en la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre entendamos sus caminos. La perseverancia es una prueba de nuestra fe, y a través de ella, aprendemos a mantenernos firmes en la esperanza de que, cuando llegue el momento adecuado, Dios actuará de acuerdo a su voluntad perfecta. La enseñanza de la justicia divina para la humanidad.
La parábola también nos enseña sobre la naturaleza del juicio divino en comparación con el juicio humano. El juez de la parábola es egoísta y busca su propio bienestar, mientras que Dios es justo y misericordioso. El mundo está lleno de sistemas que fallan al administrar la justicia de manera adecuada. Pero la justicia divina es perfecta. La lección es que, aunque en ocasiones enfrentemos sistemas corruptos e injustos, debemos confiar en que Dios, el justo juez, está al control de todo. El reino de Dios es un reino de justicia y de paz, donde todas las injusticias serán rectificadas, y los que han sido oprimidos encontrarán consuelo. Por lo tanto, nuestra fe y nuestra perseverancia en la oración también deben estar orientadas a buscar la justicia del reino de Dios en el mundo. Cada oración que hacemos es un paso hacia la restauración de esa justicia. Un testimonio de nuestra esperanza en que Dios transformará el mundo y traerá el orden y la paz que todos anhelamos. La justicia de Dios no es solo una cuestión de retribución, sino también de redención. Dios quiere restaurar todas las cosas. Y a través de nuestra perseverancia, podemos participar en este proceso de restauración. La oración como un acto de fe inquebrantable. La parábola de la viuda persistente nos invita a ser perseverantes en nuestra oración. A confiar en que, aunque la respuesta tarde en llegar, Dios siempre responderá con justicia y misericordia. La oración persistente es un acto de fe que nos ayuda a crecer espiritualmente y a aprender a confiar en los tiempos perfectos de Dios. La viuda nos muestra cómo la fe y la perseverancia pueden mover incluso los corazones más duros. Pero lo que realmente importa es nuestra confianza en un Dios que nunca falla y que siempre escucha. Que, a través de nuestra persistencia en la oración, sigamos buscando la justicia divina y nunca perdamos la esperanza de que el reino de Dios se manifestará en toda su plenitud. La relación entre la oración persistente y la gracia divina. Uno de los aspectos más importantes que subraya esta parábola es la conexión profunda entre la oración persistente y la gracia divina. Aunque la viuda no se enfrenta a un juez benevolente, su insistencia produce un resultado positivo. No porque el juez sea justo, sino porque, al final, no puede ignorar su petición. En el caso de la justicia divina, sin embargo, la persistencia en la oración no se ve como una manera de forzar la mano de Dios. Dios no es un juez indiferente, ni alguien que se vea obligado por la persistencia de sus súplicas. Al contrario, en la oración constante y persistente, aprendemos a profundizar nuestra relación con Él, reconociendo que, a pesar de la espera, su respuesta siempre es perfecta y llena de amor. La gracia divina se manifiesta cuando la oración se convierte en un camino de comunión constante con Dios. Esta comunión nos transforma y nos hace más conformes a la voluntad divina. La perseverancia en la oración no busca cambiar el corazón de Dios, sino transformar el nuestro. Al hacernos más humildes y dispuestos a confiar plenamente en su sabiduría. A través de la oración persistente, nos sumergimos más en el amor de Dios. Aprendemos a reconocer su presencia en nuestras vidas. Y nos fortalecemos para enfrentar cualquier adversidad.
La gracia que recibimos no solo es la respuesta a nuestras oraciones, sino también la capacidad de perseverar, de seguir adelante con confianza, incluso cuando las circunstancias nos desafían. La enseñanza de la paciencia cristiana. La parábola de la viuda persistente también tiene una fuerte relación con la virtud de la paciencia cristiana. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar sin quejarse. Es una actitud activa de fe, que se mantiene firme y confiada en la bondad y el plan de Dios, aun cuando no entendemos por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. La viuda nos enseña que, a pesar de las dificultades y las demoras, debemos seguir adelante con la certeza de que, en el momento oportuno, se hará justicia. Esta paciencia no es pasividad, sino una confianza activa en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es, en muchos sentidos, una forma de vivir en esperanza. Es la creencia de que lo que Dios ha prometido se cumplirá, incluso si no sucede de inmediato. La paciencia cristiana nos invita a descansar en la seguridad de que el Señor está en control, que su plan es perfecto, y que no hay oración que quede sin respuesta. La viuda, al insistir en su pedido, nos muestra que la paciencia no significa la ausencia de acción o de deseo, sino que es el acto de confiar y perseverar, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. La paciencia cristiana se convierte en una fuerza poderosa, que nos permite mantenernos firmes en medio de las pruebas, con la confianza de que el Señor nos responderá a su debido tiempo. El llamado a la justicia social y la acción cristiana. Otro aspecto importante que podemos extraer de esta parábola es el llamado a la justicia social. La viuda, que representa a aquellos que sufren bajo la opresión y la injusticia, nos recuerda que la justicia no solo es algo que debemos esperar pasivamente, sino algo que debe ser activamente buscado y defendido. Los cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio, a trabajar por la justicia y la equidad en todas las áreas de la vida. Al igual que la viuda, debemos ser valientes en nuestra lucha por la justicia, no permitiendo que los sistemas corruptos o injustos nos despojen de nuestra dignidad, o nos impidan buscar lo que es justo. La oración persistente debe ir acompañada de una acción cristiana, que busque cambiar las estructuras injustas en la sociedad. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros sufren. Así como la viuda no permitió que la indiferencia del juez la apartara de su causa. Los cristianos estamos llamados a involucrarnos activamente en las causas que buscan la justicia para los más vulnerables, los oprimidos y los marginados. La perseverancia en la oración debe ser acompañada de una persistencia en la acción concreta, de una voluntad de trabajar por el bienestar de los demás, y de ser instrumentos de justicia y paz en el mundo. La importancia de la confianza en el carácter de Dios. En toda la parábola, la viuda actúa con una confianza implícita en que, al final, la justicia se hará, aunque el juez no la responde de inmediato. La viuda sabe que su causa es justa y que, en algún momento, recibirá lo que le corresponde. Esta confianza, que le permite persistir a pesar de las negativas, es también un reflejo de la confianza
que debemos tener en el carácter de Dios. Sabemos que Dios es justo. Y esa certeza debe ser el fundamento de nuestra perseverancia en la oración. A diferencia del juez injusto, que solo cede por cansancio, Dios siempre responde desde la justicia perfecta y la misericordia infinita. El carácter de Dios es lo que sustenta nuestra esperanza en medio de la espera. Al saber que Dios es fiel a sus promesas, que Él es un juez justo y misericordioso, podemos tener la certeza de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. A veces, cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, es fácil dudar de la bondad de Dios, especialmente cuando parece que nuestras oraciones no tienen respuesta. Pero la parábola nos recuerda que, aunque la respuesta tarde en llegar, Dios es justo y siempre actuará en el momento adecuado. Esta confianza en el carácter de Dios es lo que nos da la paz y la fortaleza para perseverar, sabiendo que Él siempre nos escuchará. La enseñanza sobre la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. La viuda es también un símbolo de aquellos que, en tiempos de adversidad, mantienen su esperanza viva, a través de la fe en la justicia de Dios. La perseverancia de la viuda no solo es un acto de resistencia, sino también una forma de manifestar su fe en que, a pesar de la injusticia y la indiferencia que experimenta, hay una justicia mayor que prevalecerá. La fe es lo que nos permite mantener la esperanza, aun cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. La perseverancia en la oración es, por lo tanto, una manifestación de nuestra fe. Una forma de decir que creemos en un Dios que está trabajando, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su intervención. En tiempos de adversidad, la fe cristiana nos llama a mantener la esperanza en que Dios tiene un propósito, incluso en medio del sufrimiento. La viuda, al insistir en su causa, nos recuerda que no debemos perder la esperanza, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La fe es la que nos mantiene firmes en la promesa de que, al final, Dios hará justicia. Al igual que ella, debemos ser valientes en nuestra esperanza, confiando en que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras luchas, Dios está trabajando en nuestras vidas y nos responderá en el momento oportuno. El contraste entre la justicia humana y la divina. La parábola también destaca el contraste entre la justicia humana, representada por el juez corrupto, y la justicia divina. El juez de la parábola es un símbolo de los sistemas humanos que, muchas veces, no reflejan la verdadera justicia. A lo largo de la historia, las instituciones humanas han fallado en ofrecer justicia verdadera, ya sea por corrupción, indiferencia o malicia. Sin embargo, la parábola nos recuerda que, aunque los sistemas humanos fallan, la justicia de Dios es perfecta. El juez humano puede ser insensible e injusto, pero Dios, que es el justo juez, siempre responde con equidad. Este contraste nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra esperanza y confianza deben estar puestas en Dios, más que en los sistemas de justicia humana. Aunque podemos y debemos trabajar para mejorar las estructuras de justicia en la sociedad, nunca debemos olvidar que la justicia perfecta solo proviene de Dios. Esto nos da paz
y consuelo en medio de la injusticia, sabiendo que, al final, todo será rectificado según la justicia divina. La fe como perseverancia en medio de la prueba. La fe, como se presenta en esta parábola, no es simplemente la aceptación pasiva de lo que ocurre, sino una perseverancia activa frente a la adversidad. La viuda no se deja desanimar por la indiferencia del juez. Ella sigue buscando la justicia. Y al hacerlo, da testimonio de una fe que no se rinde. La fe cristiana, por lo tanto, no es una fe que huye del sufrimiento o de las dificultades, sino una fe que persiste, que continúa buscando a Dios y su justicia a pesar de las circunstancias. La perseverancia en la fe nos enseña a confiar en que, incluso cuando las pruebas se alargan, Dios está con nosotros y que, al final, su justicia prevalecerá. La viuda es un ejemplo para nosotros de lo que significa tener una fe inquebrantable, que no se ve afectada por las dificultades, sino que se fortalece en ellas. A través de nuestra perseverancia, nuestra fe crece, se profundiza y se hace más robusta. La fe no es solo una cuestión de creer en momentos fáciles, sino de mantenerse firme cuando las pruebas y las dificultades nos desafían. La esperanza de la justicia divina al final de los tiempos. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la esperanza escatológica. La esperanza de que, al final de los tiempos, se hará justicia de manera definitiva. El Señor Jesús, al final de la parábola, nos pregunta si, cuando regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Esta pregunta está relacionada con nuestra esperanza en el reino de Dios y en la justicia perfecta que se establecerá en él. Mientras vivimos en un mundo lleno de injusticias, la esperanza cristiana se fundamenta en la certeza de que, en la segunda venida de Cristo, todas las injusticias serán rectificadas y todo será restaurado. Esta esperanza nos da fuerzas para perseverar en nuestra fe, mientras confiamos en que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. La perseverancia en la oración y en la fe es, por tanto, una preparación para ese momento glorioso, cuando todo será hecho nuevo y justo. Mientras tanto, como la viuda, debemos seguir buscando la justicia de Dios en nuestras vidas, confiando en que su reino llegará en el tiempo perfecto. Al perseverar en la oración, nos alineamos más profundamente con esa esperanza escatológica, anticipando el día en que la justicia divina se revele en toda su plenitud. El papel de la oración persistente en la vida cristiana. La parábola de la viuda persistente nos ofrece una de las enseñanzas más poderosas sobre la importancia de la perseverancia en la vida cristiana. La oración constante y persistente es un pilar fundamental en nuestra relación con Dios. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo, sino también fortaleciendo nuestra conexión con Él. La persistencia en la oración no debe ser vista como un acto de desesperación, sino como un reflejo de nuestra fe inquebrantable en la justicia divina. A través de la perseverancia en la oración, no solo buscamos respuestas a nuestras necesidades, sino que también experimentamos un proceso de transformación interior que nos acerca más a la voluntad de Dios. La viuda de la parábola no se rinde.
a pesar de las dificultades que enfrenta. Esta persistencia nos muestra que, en la vida cristiana, la oración no es algo que debamos abandonar cuando las respuestas parecen no llegar. Al contrario, la persistencia nos enseña a confiar en que, aunque las respuestas tarden, Dios siempre escucha y actúa en su tiempo perfecto. Así, cada oración persistente no solo es una solicitud, sino también una expresión de nuestra disposición a esperar pacientemente en el Señor, confiando en que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. La esperanza de la intervención divina en la vida cotidiana. Otro aspecto fundamental que se resalta en esta parábola es la intervención divina en la vida cotidiana. A pesar de que la viuda se enfrenta a un juez corrupto, ella no pierde la esperanza en que, al final, la justicia prevalecerá. De igual manera, aunque en la vida diaria enfrentemos adversidades y situaciones difíciles, debemos recordar que Dios siempre está involucrado en nuestras vidas. Su justicia no es distante ni inaccesible, sino que está presente, actuando en cada momento de nuestra existencia. Cuando nos enfrentamos a pruebas y desafíos, es fácil caer en la desesperanza, especialmente cuando parece que no obtenemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Sin embargo, la perseverancia en la oración nos invita a mantenernos firmes en la esperanza de que Dios está trabajando en nuestros corazones y en nuestras circunstancias, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Así como la viuda no se rindió ante la injusticia, nosotros tampoco debemos rendirnos, sino seguir confiando en que la intervención divina se hará manifiesta en el momento adecuado. El testimonio de la oración persistente para los demás. La oración persistente no solo es un ejercicio personal, sino que también tiene un impacto en los demás. Al ser persistentes en nuestra oración, damos testimonio a los demás de nuestra fe en un Dios justo y misericordioso. La perseverancia en la oración refleja nuestra confianza en que Dios, en su tiempo perfecto, responderá. Este testimonio puede ser un ejemplo poderoso para aquellos que nos rodean, especialmente cuando enfrentan dificultades similares. La viuda, al mantener su solicitud ante el juez, se convierte en un ejemplo de fe activa y perseverante. De manera similar, al ser persistentes en nuestra oración y en nuestra fe, inspiramos a otros a confiar en Dios y a seguir buscando su justicia. La oración persistente se convierte en una forma de dar testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. Y al ver nuestra fidelidad en la oración, los demás pueden ser animados a seguir el mismo camino de perseverancia y fe. La oración persistente y el discernimiento espiritual. La parábola de la viuda persistente también tiene implicaciones en el ámbito del discernimiento espiritual. La persistencia en la oración no es solo una cuestión de pedir una respuesta, sino también de escuchar y discernir la voluntad de Dios. A medida que persistimos en la oración, se nos da la oportunidad de afinar nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios y discernir su guía. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones no viene de inmediato, porque Dios desea que aprendamos a escuchar con atención, a entender su voluntad y a actuar conforme a su plan.
La oración persistente nos invita a estar más en sintonía con el Espíritu Santo, para poder comprender con mayor claridad los caminos de Dios. La viuda, al insistir una y otra vez, no solo estaba buscando justicia, sino también aprendiendo a confiar en el tiempo y la sabiduría del juez, aunque él fuera injusto. De igual manera, al ser persistentes en nuestra oración, aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a discernir su voluntad en medio de las circunstancias de la vida. La oración persistente, por tanto, no solo se trata de recibir lo que pedimos, sino de crecer en sabiduría espiritual y entendimiento. La esperanza cristiana en medio de las adversidades. La parábola nos enseña que, en medio de las adversidades, la esperanza cristiana no se pierde. La viuda sigue adelante, a pesar de la indiferencia del juez. Esta imagen es un reflejo de cómo, en nuestras propias vidas, debemos seguir esperando en Dios, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. La esperanza cristiana no depende de lo que vemos en el presente, sino de lo que sabemos que Dios ha prometido para el futuro. Nuestra esperanza se basa en la certeza de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá y todo será restaurado según su voluntad. El cristiano, por tanto, vive en una esperanza que no se desvanece, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar. La oración persistente se convierte en un acto de fe que afirma que, aunque no veamos cambios inmediatos, confiamos en que Dios está trabajando detrás de las escenas. La viuda es el modelo de esta esperanza inquebrantable. Su persistencia es un acto de fe en que la justicia, aunque demorada, se manifestará finalmente. De la misma manera, la esperanza cristiana nos invita a mantener nuestra fe, sabiendo que la justicia de Dios se manifestará, aunque en ocasiones parezca que tarda. La conexión entre la perseverancia en la oración y la madurez espiritual. A lo largo de la parábola, la perseverancia de la viuda resalta cómo la persistencia en la oración nos lleva a una madurez espiritual más profunda. La oración constante no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos ayuda a crecer en paciencia, humildad y fortaleza. La perseverancia, lejos de ser una carga, se convierte en una oportunidad para madurar en nuestra relación con Dios, al aprender a depender completamente de Él. Cada vez que enfrentamos una demora en nuestras oraciones, somos desafiados a profundizar nuestra fe. La espera se convierte en un espacio para la reflexión, la introspección y la entrega total a la voluntad de Dios. Así como la viuda no se rinde ante la falta de respuesta del juez, nosotros también debemos continuar buscando la voluntad de Dios, confiando en que, en su tiempo perfecto, responderá a nuestras súplicas. La perseverancia en la oración, entonces, no solo es una forma de obtener lo que deseamos, sino también un medio para alcanzar una mayor madurez espiritual. La conexión entre la justicia humana y la justicia divina. Otro aspecto interesante de la parábola es el contraste entre la justicia humana, representada por el juez injusto, y la justicia divina, que es perfecta. El juez de la parábola finalmente cede a la persistencia de la viuda, pero lo hace por egoísmo, y no por un deseo genuino de hacer justicia.
En contraste, la justicia divina se caracteriza por la bondad, la misericordia y la equidad. Aunque el juez de la parábola es un personaje corrupto y egoísta, Dios es un juez justo que actúa con misericordia y amor. El cristiano debe aprender a confiar más en la justicia divina que en la humana, que puede ser fallida e injusta. La perseverancia en la oración nos enseña a descansar en el hecho de que Dios es el justo juez y que Él actuará con rectitud, incluso cuando los sistemas humanos fallen. La esperanza cristiana se fundamenta en la justicia perfecta de Dios, quien, al final de los tiempos, establecerá un reino de justicia y paz donde todas las cosas serán restauradas. En este sentido, la perseverancia en la oración se convierte no solo en una herramienta para nuestras vidas individuales, sino también en una forma de afianzar nuestra esperanza en la justicia final de Dios. La acción de la perseverancia como una forma de testimonio público. La perseverancia en la oración es también un testimonio público para el mundo. Al ser persistentes en nuestra fe, demostramos que, a pesar de las dificultades, seguimos confiando en la justicia de Dios. La oración persistente no es un acto privado, que solo afecta a nuestra vida personal, sino que se convierte en un testimonio de fe ante los demás. Al continuar orando, aunque las circunstancias no cambien inmediatamente, mostramos al mundo que nuestra esperanza no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos que Dios hará en el futuro. La oración persistente y la formación del carácter cristiano. La perseverancia en la oración no solo nos ayuda a obtener respuestas a nuestras peticiones, sino que también es un medio crucial para la formación de nuestro carácter cristiano. Al persistir en la oración, nuestra paciencia, humildad y dependencia de Dios se fortalecen. La viuda de la parábola no simplemente oraba una vez y se detenía. Ella persistía una y otra vez, hasta que finalmente obtuvo justicia. Este acto de perseverancia no solo refleja su deseo de justicia, sino también su carácter de resiliencia y fe. Cada oración persistente es una oportunidad para ejercitar nuestra voluntad y aprender a depender completamente de Dios. No solo para lo que pedimos, sino también para lo que somos. El significado de la justicia en la oración persistente. Un aspecto crucial de la parábola es el concepto de justicia. Aunque el juez en la historia era egoísta y actuaba por interés personal, el principio fundamental detrás de su acción es que la justicia fue finalmente atendida, y la viuda recibió lo que se le debía. De manera similar, la oración persistente busca que se haga justicia, pero no solo en los términos humanos, sino en los términos de Dios. La justicia divina no es solo un acto de retribución, sino un proceso de restauración, reconciliación y sanación. Cuando oramos con persistencia, buscamos que se haga la justicia de Dios, que es perfecta, equitativa y llena de misericordia. La justicia de Dios no se basa en venganzas ni castigos, sino en una restauración completa de las relaciones rotas, ya sea entre seres humanos o entre nosotros y Dios. La oración persistente no es solo una forma de pedir una solución a nuestros problemas, sino una forma de invocar la justicia de Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Al persistir, también aprendemos a reconocer que, aunque las respuestas de Dios pueden tardar, su justicia siempre es correcta y adecuada en todos los momentos y circunstancias. La paradoja de la justicia y la misericordia de Dios. La parábola de la viuda. Y el juez nos lleva a una reflexión sobre la paradoja entre la justicia y la misericordia divina. Mientras que el juez, por su naturaleza humana y egoísta, actúa sin compasión, Dios actúa en perfecta justicia y misericordia. Si bien la viuda recibe justicia por su insistencia, la respuesta de Dios es mucho más profunda. Él no solo responde por obligación, como lo hace el juez, sino que responde por amor, por compasión y por una justicia que busca nuestro bien eterno. Dios no se cansa de escuchar nuestras oraciones. Su misericordia es infinita. Este contraste entre la justicia humana y la divina nos invita a confiar en que, cuando oramos, estamos pidiendo algo mucho más que una simple corrección de nuestras circunstancias. Estamos pidiendo que se haga justicia en el sentido más amplio de la palabra, que se restaure lo que está roto, que se curen las heridas y que, sobre todo, se traiga paz y reconciliación. A través de nuestra persistencia en la oración, mostramos nuestra confianza en que, al final, la justicia de Dios no solo será perfecta, sino también llena de misericordia. Pues Él responde con un amor incondicional, que no se mide por nuestra capacidad de persistir, sino por su infinita bondad. La relación entre la oración y el dominio de los sentimientos humanos. La oración persistente también tiene un impacto directo en cómo gestionamos nuestros sentimientos y emociones. En nuestra vida cotidiana, es fácil sentir frustración, ansiedad o ira cuando las cosas no salen como esperamos. La parábola de la viuda, sin embargo, nos muestra que la persistencia en la oración puede ser una herramienta poderosa para dominar esos sentimientos negativos. Al orar persistente y pacientemente, aprendemos a liberar nuestras emociones al Señor, permitiéndole que transforme nuestros corazones y nos ayude a mantener la calma y la paz. Incluso cuando las circunstancias no cambian rápidamente. La persistencia en la oración es un acto de fe que nos permite poner a un lado nuestras preocupaciones y esperar con esperanza y confianza, en lugar de ser esclavos de nuestros sentimientos momentáneos. Podemos aprender a descansar en la paz de Dios. La oración constante es una manera de reconocer que nuestros sentimientos y emociones no deben gobernar nuestra vida. Es Dios quien tiene el control. Y a través de la oración persistente, podemos someter nuestras emociones a su voluntad. Esta capacidad para dominar los sentimientos humanos, a través de la oración nos lleva a un nivel más profundo de madurez espiritual y emocional. La influencia de la persistencia en la fe de la comunidad. Otro aspecto importante de la perseverancia en la oración es su impacto en la comunidad de fe. Cuando un miembro de la comunidad es persistente en la oración, su fe se convierte en un testimonio vivo para los demás. La viuda, al persistir, no solo estaba buscando justicia para sí misma, sino también demostraba a todos los que la observaban que la fe en la justicia de Dios es algo digno de ser seguido. En la misma línea,
Nuestra perseverancia en la oración inspira a otros a seguir el ejemplo de fe, a no rendirse ante la adversidad y a confiar plenamente en Dios. En la comunidad cristiana, cuando uno de los miembros persevera en la oración, crea una cultura de fe que impacta a todos. La fe es contagiosa. Y ver a otros orando con paciencia y confianza en las promesas de Dios nos anima a todos a hacer lo mismo. La oración persistente, entonces, no solo es un acto individual, sino que se convierte en una semilla de esperanza y fe para la comunidad en general. A medida que oramos con persistencia, podemos ser instrumentos de fortalecimiento para aquellos que atraviesan dificultades, dándoles la seguridad de que Dios, en su tiempo perfecto, responderá. La perseverancia en la oración como un desafío personal. La parábola también nos presenta la perseverancia en la oración como un desafío personal. En una sociedad que favorece la gratificación inmediata, donde todo se obtiene con rapidez y eficiencia, la paciencia parece una virtud olvidada. Sin embargo, la perseverancia en la oración nos desafía a ser contraculturales, a aprender a esperar y confiar en los tiempos de Dios. Este es un reto personal que va más allá de las circunstancias externas, porque involucra nuestra disposición a confiar en que, aunque no comprendamos el tiempo y el proceso, Dios está trabajando para nuestro bien. Enfrentar este desafío nos lleva a un lugar más profundo de crecimiento espiritual. La oración persistente no es solo una cuestión de pedir, sino también de formarnos en la paciencia y la humildad. A través de la persistencia, somos llamados a dejar a un lado nuestra ansiedad y nuestra necesidad de control, y a rendirnos al hecho de que Dios tiene el plan perfecto. Este desafío personal requiere fe y confianza, pero a través de la perseverancia, nos convertimos en personas más completas, más maduras y más fieles. La dimensión escatológica de la oración persistente. Un aspecto poderoso de esta parábola es su dimensión escatológica. Jesús, al hablar de la viuda que persiste en su oración, también está invitándonos a mirar hacia el futuro, hacia el regreso de Cristo y la consumación del reino de Dios. Mientras oramos con persistencia, estamos anticipando el cumplimiento de las promesas de Dios. La oración persistente es, de alguna manera, un ejercicio de esperanza escatológica, una preparación para el retorno de Cristo y la plenitud del reino de Dios, donde toda injusticia será corregida y la justicia prevalecerá de manera definitiva. La perseverancia en la oración, entonces, tiene una dimensión futura. Al persistir en nuestra oración, estamos mirando más allá de las dificultades inmediatas y recordando que, al final, todo será restaurado. La oración persistente se convierte en un acto de anticipación del reino de Dios, en el cual se harán realidad todas las promesas de justicia, paz y restauración. Esta perspectiva escatológica nos da una nueva fuerza para perseverar, sabiendo que el final de la historia es una victoria total para los que esperan en el Señor. La conexión entre la oración persistente y la sanación interior. La oración persistente no solo afecta nuestras circunstancias externas, sino también nuestra sanación interior.
Cada vez que oramos con persistencia, estamos buscando la restauración de nuestras almas. La viuda de la parábola no solo buscaba justicia externa, sino también el alivio de su sufrimiento y el restablecimiento de su dignidad. De igual manera, en nuestra vida cristiana, la perseverancia en la oración también tiene el poder de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. Cuando persistimos en la oración, no solo pedimos respuestas externas, sino que permitimos que Dios trabaje profundamente en nuestros corazones, sanando nuestras heridas, transformando nuestras frustraciones y dándonos una paz que solo Él puede ofrecer. La sanación interior que se experimenta a través de la oración persistente no se trata solo de resolver problemas externos, sino de una transformación interna que nos hace más completos y más alineados con la voluntad de Dios. La oración persistente es un proceso de purificación que nos permite soltar el dolor, las inseguridades y las heridas del pasado, mientras nos rendimos a la gracia transformadora de Dios. Al persistir en la oración, aprendemos a ver nuestras dificultades como oportunidades de crecimiento y sanación, sabiendo que Dios está obrando en nosotros, no solo en nuestras circunstancias. La oración persistente como un acto de resistencia espiritual. Finalmente, la parábola de la viuda persistente también tiene una dimensión de resistencia espiritual. La viuda se enfrenta a un juez que no le muestra compasión. Y a pesar de ello, no se rinde. De manera similar, nuestra vida cristiana está llena de desafíos y pruebas. Pero la perseverancia en la oración nos convierte en una resistencia activa contra las fuerzas que buscan alejarnos de Dios. La oración persistente no es solo una manera de pedir a Dios, sino también una forma de resistir las tentaciones, las dudas y los ataques del enemigo. La oración persistente actúa como un muro de contención frente a las adversidades espirituales. Nos mantiene enfocados en la verdad de Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Al resistir y perseverar en la oración, nos mantenemos firmes en la fe, luchando contra la desesperanza y las influencias negativas. La viuda se convierte en un modelo de esta resistencia espiritual. Un ejemplo de alguien que, a pesar de las dificultades, no se deja vencer por la injusticia, sino que persiste hasta lograr la victoria.